En el invierno de 1670, mientras la nieve caía sobre Ámsterdam, cubriendo las calles adoquinadas con un manto de silencio, un hombre de rostro demacrado y ojos penetrantes ponía punto final a un manuscrito que habría de estremecer los cimientos de la cristiandad. Baruch Spinoza, el judío excomulgado, el hereje que ninguna sinagoga quería reclamar y ninguna iglesia deseaba acoger, había descubierto algo que la jerarquía eclesiástica había ocultado durante 17 siglos. No era una simple herejía, no era una mera diferencia de interpretación teológica, era algo más profundo, más desestabilizador, más peligroso para el orden establecido. Había descubierto que el mensaje original de Cristo había sido sistemáticamente alterado, manipulado, distorsionado por aquellos mismos que decían ser sus guardianes más fieles. Pero ¿cómo podía un solo hombre, armado únicamente con su razón y su valentía intelectual, desenmascarar una conspiración que había perdurado durante tanto tiempo? ¿Qué secretos había desentrañado en los textos antiguos que los eruditos cristianos preferían mantener en las sombras? ¿No será que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse hacia la luz? Spinoza no era un revolucionario en el sentido político del término. No buscaba derrocar gobiernos ni encabezar movimientos de masas. Su revolución era más silenciosa, pero infinitamente más subversiva. Era una revolución del pensamiento, una insurrección contra el dogma, una declaración de guerra contra las certezas que se imponían sin cuestionamiento. Desde su modesto taller donde pulía lentes para ganarse el sustento, este filósofo había emprendido la tarea más peligrosa de su época: leer los textos sagrados con los ojos de la razón en lugar de con los ojos de la fe ciega. Y lo que había encontrado allí, entre esas páginas veneradas y esos versículos repetidos hasta la náusea en los púlpitos, era una historia muy distinta de la que se predicaba desde los altares. ¿Por qué los guardianes de la fe temían tanto que los fieles leyeran por sí mismos las Escrituras? ¿Qué peligro representaba para la institución religiosa que las personas pensaran con independencia? ¿No será que todo poder basado en el control del conocimiento teme ante todo la difusión de ese conocimiento entre aquellos a quienes domina? El Tractatus Theologico Politicus, la obra que Spinoza publicó anónimamente precisamente en ese año de 1670, no era simplemente un tratado de filosofía política. Era un acto de valentía intelectual que ponía al descubierto los mecanismos mediante los cuales la religión organizada había pervertido las enseñanzas originales de Cristo para convertirlas en instrumentos de poder temporal. Spinoza había comprendido algo que muchos intuían, pero pocos se atrevían a expresar: que el cristianismo institucional que dominaba Europa tenía poco o nada que ver con el mensaje de amor universal, de compasión radical, de justicia social que Jesús de Nazaret había predicado en las colinas de Galilea. ¿Cómo era posible que una religión fundada sobre el principio del amor al prójimo se hubiera transformado en una maquinaria de inquisiciones, torturas y guerras santas? ¿En qué momento preciso el mensaje de un carpintero itinerante que defendía a los pobres y desafiaba a los poderosos se convirtió en la religión oficial de emperadores y reyes? ¿No será que toda institución, por más sagrados que sean sus orígenes, tiende inevitablemente a corromperse cuando obtiene poder mundano? Spinoza había nacido en 1632 en el seno de una familia de judíos portugueses que habían huido de la persecución de la Inquisición para refugiarse en la relativa tolerancia de los Países Bajos. Desde joven había mostrado una mente brillante y una curiosidad insaciable que lo llevaba a cuestionar todo, incluso aquello que se consideraba incuestionable. Su educación en la comunidad judía de Ámsterdam fue rigurosa y exhaustiva, pero lejos de convertirlo en un fiel seguidor de la ortodoxia, lo transformó en su crítico más implacable. A los 24 años fue excomulgado por la sinagoga con una sentencia de Jerem tan severa que prohibía a cualquier judío hablarle, ayudarlo o incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia. ¿Qué crimen había cometido este joven para merecer semejante castigo? ¿Acaso había asesinado, robado o cometido alguna abominación moral? No, su único pecado había sido pensar libremente y expresar esas ideas con honestidad.
¿Por qué las comunidades religiosas, sean judías, cristianas o musulmanas, reaccionan con tanto horror ante la mera posibilidad de que uno de sus miembros piense diferente? ¿No será que reconocen, aunque se nieguen a admitirlo, que sus dogmas son tan frágiles que no pueden resistir el escrutinio de una mente crítica? En esos momentos, mientras ustedes leen o escuchan estas palabras, desde cualquier rincón del planeta en el que se encuentren, quizás sintiendo la misma inquietud que sintió Spinoza hace más de 3 siglos, los invito a que compartan con todos nosotros desde qué país y ciudad nos acompañan en este viaje hacia la verdad y qué hora marca su reloj en este instante preciso en el que decidieron cuestionar junto a nosotros las certezas heredadas. Porque este no es un viaje solitario, es una búsqueda colectiva de la verdad que nos hermana más allá de las fronteras y los usos horarios. Y si estas reflexiones resuenan en su espíritu, si sienten que estas preguntas tocan algo profundo en su interior, compartan este mensaje con alguien cercano, con ese amigo que también busca respuestas más allá de las verdades prefabricadas, y que las bendiciones fluyan hacia sus familias como el agua fresca que llega después de atravesar el desierto del conformismo intelectual. Después de su excomunión, Spinoza no se refugió en el resentimiento ni en el odio. Por el contrario, se dedicó con mayor intensidad al estudio y la reflexión. Aprendió el oficio de pulidor de lentes, un trabajo humilde pero que le proporcionaba la independencia económica necesaria para no depender de ningún mecenas, de ninguna institución, de ningún poder que pudiera condicionar su pensamiento. Porque Spinoza había comprendido algo fundamental, que la libertad intelectual requiere primero libertad material, que un pensador que depende del favor de los poderosos para sobrevivir nunca podrá pensar verdaderamente libre. ¿Cuántos intelectuales a lo largo de la historia han vendido su pluma y su conciencia a cambio de un salario seguro o del favor de algún mecenas influyente? ¿Cuántas verdades han quedado sin decir porque quienes tenían la capacidad de expresarlas temían perder su posición privilegiada? ¿No será que la verdadera filosofía comienza cuando uno está dispuesto a perderlo todo, incluso la vida misma, por mantener la integridad del pensamiento? Fue en esos años de relativa soledad, viviendo en habitaciones alquiladas en distintos pueblos cercanos a Ámsterdam, que Spinoza comenzó a desentrañar el misterio que lo obsesionaba, cómo se había transformado el cristianismo desde sus orígenes hasta convertirse en lo que era en su época. Para responder a esta pregunta, se sumergió en el estudio de los textos bíblicos con una metodología revolucionaria para su tiempo. No los leía como textos sagrados dictados por Dios, sino como documentos históricos escritos por seres humanos en contextos específicos, con intenciones específicas, dirigidos a audiencias específicas. Aplicó a la Biblia los mismos métodos críticos que se aplicaban a cualquier otro texto antiguo. Analizó las contradicciones internas, las inconsistencias narrativas, las múltiples capas de redacción que evidenciaban que esos textos habían sido compilados, editados y reescritos a lo largo de siglos. ¿Por qué esta aproximación racional a los textos sagrados causaba tanto escándalo entre los teólogos de su época? ¿Acaso la verdad divina no debería poder resistir el escrutinio de la razón humana? ¿No será que lo que realmente temían era que ese análisis racional revelara que esos textos no tenían el origen divino que se les atribuía? Lo que Spinoza descubrió fue devastador para las pretensiones de la ortodoxia cristiana. Los evangelios, esos textos que supuestamente narraban la vida y enseñanzas de Jesús, no habían sido escritos por testigos directos de los acontecimientos que describían. Habían sido compuestos décadas después de la muerte de Cristo, por autores anónimos que escribían en griego, no en arameo, la lengua que Jesús hablaba. Más aún, esos evangelios mostraban claras señales de haber sido editados, expandidos y modificados por sucesivas generaciones de escribas y copistas. Y entre los muchos evangelios que circulaban en las primeras comunidades cristianas, unos pocos habían sido seleccionados por los concilios eclesiásticos como canónicos, mientras otros, igual de antiguos o incluso más antiguos, habían sido declarados apócrifos y eliminados del registro oficial. ¿Quién había tomado esas decisiones y con qué criterio? ¿Qué autoridad tenían esos obispos reunidos en concilios para determinar cuáles textos eran inspirados por Dios y cuáles no?
¿No será que seleccionaron precisamente aquellos textos que mejor servían a sus intereses institucionales y descartaron los que cuestionaban su poder? Spinoza encontró algo aún más perturbador cuando comparó el mensaje de Jesús, tal como aparecía en los evangelios más antiguos, con la teología que Pablo de Tarso había construido y que se había convertido en el fundamento del cristianismo institucional. Jesús había sido un predicador judío que nunca pretendió fundar una nueva religión. Su mensaje era simple y radical. El reino de Dios está cerca. Preparaos mediante el arrepentimiento y la transformación moral. Amad a vuestros enemigos. Dad a los pobres. No juzguéis para no ser juzgados. La verdadera piedad no consiste en los rituales externos, sino en la rectitud del corazón. Era un mensaje profundamente enraizado en la tradición profética judía, un llamado a la renovación moral y social, no un tratado de metafísica sobre la naturaleza divina o sobre la salvación mediante el sacrificio expiatorio. Pero ¿cómo se había transformado este mensaje sencillo en la compleja teología de la Trinidad, el pecado original, la redención por la sangre, la condenación eterna y todos los dogmas que caracterizaban al cristianismo que Spinoza conocía? ¿En qué momento se había producido ese giro radical? ¿Y quién había sido el principal responsable de esa transformación? La respuesta, descubrió Spinoza, estaba en Pablo de Tarso, el autoproclamado apóstol que nunca había conocido a Jesús en vida, pero que había llegado a dominar completamente la interpretación de su mensaje. Pablo era un judío helenizado de Tarso, educado en la filosofía griega, que había perseguido inicialmente a los seguidores de Jesús antes de experimentar su famosa conversión en el camino a Damasco. Pero lo que Pablo predicaba después de su conversión era algo muy distinto de lo que Jesús había enseñado. Donde Jesús había enfatizado la práctica ética y la transformación moral, Pablo construía elaboradas doctrinas sobre la naturaleza divina de Cristo, la salvación por la fe en lugar de por las obras, la inevitabilidad del pecado humano y la necesidad de la gracia divina para la redención. ¿No resulta extraño que alguien que nunca conoció a Jesús terminara definiendo lo que significaba ser cristiano más que aquellos que habían caminado con él por las polvorientas rutas de Galilea? ¿Cómo explicar que las cartas de Pablo, escritas antes que los evangelios, hubieran establecido los parámetros teológicos dentro de los cuales luego se escribieron las narraciones sobre la vida de Jesús? ¿No será que el cristianismo tal como lo conocemos es más una creación de Pablo que una continuación fiel del mensaje de Jesús? Spinoza rastreó meticulosamente cómo Pablo había helenizado el mensaje judío de Jesús, incorporando conceptos de los cultos mistéricos greco-romanos, de la filosofía platónica, de las religiones de salvación que proliferaban en el mundo mediterráneo del siglo I. La idea del Dios que muere y resucita, del sacrificio divino que salva a la humanidad, de la comunión mística con la divinidad mediante rituales sacramentales, todos estos elementos eran comunes en las religiones mistéricas de la época, pero ajenos al judaísmo del que Jesús provenía. Pablo había tomado la figura de Jesús y la había transformado en algo que pudiera resultar atractivo para las audiencias gentiles del mundo greco-romano. En el proceso, había creado esencialmente una nueva religión que conservaba algunos elementos del mensaje original, pero que en lo fundamental representaba algo completamente diferente. ¿Era esto necesariamente malo? No podía argumentarse que Pablo había hecho posible que el mensaje de Jesús trascendiera las fronteras de Palestina y se convirtiera en una religión universal. Quizás, pero al hacer esa transformación, ¿no había traicionado la esencia misma de lo que Jesús representaba? ¿No había convertido el mensaje de un profeta judío que predicaba la justicia social en una religión de salvación individual basada en la fe en dogmas metafísicos? Lo que especialmente escandalizaba a los teólogos cristianos en el análisis de Spinoza era su negación radical de los milagros y de todo lo sobrenatural en los evangelios. Para Spinoza, la naturaleza operaba según leyes inmutables establecidas por Dios. La idea de que Dios pudiera suspender esas leyes para realizar milagros era una contradicción lógica, porque implicaba que Dios era inconstante o que había creado leyes naturales imperfectas, que luego necesitaba corregir mediante intervenciones sobrenaturales. Por lo tanto, todos los milagros narrados en la Biblia debían tener explicaciones naturales,
o bien ser embellecimientos legendarios añadidos posteriormente a los relatos originales. Jesús no había caminado sobre las aguas, no había convertido el agua en vino, no había resucitado a los muertos. Estos eran símbolos, metáforas, exageraciones piadosas que las comunidades cristianas primitivas habían desarrollado para expresar su veneración por Jesús y para competir con las narrativas milagrosas de otros cultos contemporáneos. Pero ¿acaso no destruía esto todo el fundamento del cristianismo? ¿No era la resurrección de Cristo el dogma central sin el cual toda la fe cristiana se derrumbaba, como el propio Pablo había escrito? Spinoza respondía que el verdadero mensaje de Jesús no necesitaba de milagros para validarse. La grandeza de Jesús no residía en supuestos poderes sobrenaturales, sino en la profundidad moral de sus enseñanzas y en su valentía para enfrentar a los poderes establecidos de su tiempo. Pero la conspiración teológica que Spinoza había descubierto iba más allá de Pablo y de la helenización del mensaje cristiano. Se extendía a través de los siglos, manifestándose en cada concilio ecuménico, en cada definición dogmática, en cada persecución de herejes. Spinoza identificó el momento crucial en el Concilio de Nicea del año 325, cuando el emperador Constantino convocó a los obispos del imperio para resolver las disputas doctrinales que amenazaban con dividir la Iglesia. Allí, bajo la presión imperial, los obispos formularon el credo niceno que establecía que Jesús era consustancial con el Padre, de la misma naturaleza divina, coeterno y coigual. Esta definición metafísica, que no encontraba apoyo claro en las enseñanzas de Jesús, tal como aparecían en los evangelios, se convirtió en doctrina obligatoria, y todos aquellos que la cuestionaban eran declarados herejes. Pero ¿por qué Constantino, un emperador pagano que solo se bautizaría en su lecho de muerte, tenía tanto interés en resolver una disputa teológica cristiana? ¿No será que comprendía perfectamente que una religión unificada bajo dogmas claros podía servir como instrumento de cohesión para un imperio en decadencia? ¿No será que desde ese momento la Iglesia cristiana se convirtió en un brazo del poder imperial y que todas sus definiciones dogmáticas posteriores estuvieron condicionadas por consideraciones políticas tanto o más que por preocupaciones teológicas genuinas? Spinoza desentrañó cómo, concilio tras concilio, la Iglesia había ido construyendo un edificio dogmático cada vez más complejo y alejado del mensaje original de Jesús. La doctrina de la Trinidad, refinada en el Concilio de Constantinopla. La naturaleza dual de Cristo, definida en el Concilio de Calcedonia. La infalibilidad papal, proclamada mucho después. Cada una de estas doctrinas había sido presentada como verdad revelada, como misterio divino que debía aceptarse por fe, pero Spinoza mostraba cómo en cada caso habían sido el resultado de luchas de poder dentro de la Iglesia, de compromisos políticos, de la necesidad de la institución de afirmar su autoridad sobre los fieles. Y aquellos que se atrevían a cuestionar estos dogmas, aquellos que intentaban regresar a la simplicidad del mensaje original de Jesús, eran sistemáticamente perseguidos, torturados y ejecutados. Los cátaros del sur de Francia, masacrados en cruzadas que no tenían nada que envidiar en brutalidad a las guerras contra los musulmanes. Los husitas de Bohemia, quemados por atreverse a pedir que los laicos pudieran recibir la comunión bajo ambas especies. Los anabaptistas, ahogados por practicar el bautismo de adultos, como lo habían hecho las comunidades cristianas primitivas. ¿Cómo podía una religión que predicaba el amor al prójimo justificar semejante río de sangre? ¿Cómo explicar que la Iglesia que decía representar a Cristo hubiera causado más muertes y sufrimiento que ningún otro poder en la historia europea? ¿No será que la verdadera herejía era precisamente el intento de los poderes eclesiásticos de monopolizar la verdad y suprimir mediante la violencia toda disidencia? Lo que Spinoza revelaba en su análisis era el mecanismo fundamental mediante el cual opera toda religión institucionalizada, la instrumentalización del miedo. El cristianismo institucional no se basaba en el amor, como pretendía, sino en el terror. Terror al infierno, a la condenación eterna, al castigo divino, terror a ser declarado hereje, a ser excomulgado, a ser torturado por la Inquisición, terror a pensar por uno mismo, a cuestionar la autoridad, a buscar la verdad más allá de los dogmas establecidos,
Este terror era la verdadera base del poder eclesiástico, y por eso la Iglesia reaccionaba con tanta violencia ante cualquier cuestionamiento de su autoridad. Porque si los fieles dejaban de temer, si comenzaban a pensar racionalmente sobre los dogmas que se les imponían, si descubrían que podían acceder directamente a los textos sagrados e interpretarlos por sí mismos sin necesidad de intermediarios sacerdotales, entonces todo el edificio del poder eclesiástico se derrumbaría. ¿Por qué Lutero había causado un terremoto tan grande en la cristiandad cuando clavó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg? No porque hubiera dicho nada particularmente original, sino porque había desafiado el monopolio de la Iglesia sobre la interpretación de las Escrituras, porque había afirmado que cada cristiano podía leer la Biblia por sí mismo y establecer su propia relación con Dios sin necesidad de la mediación sacerdotal. ¿Y qué había sido la Reforma? Sino una confirmación de que el temor era más poderoso que el amor en mantener unida a la cristiandad, porque cuando ese temor se debilitó, cuando la autoridad papal fue cuestionada, la Iglesia se fragmentó en 1000 pedazos, cada grupo reclamando tener la verdadera interpretación del mensaje de Cristo. Spinoza analizó también cómo la Iglesia había manipulado sistemáticamente los textos bíblicos mediante traducciones tendenciosas, interpretaciones alegóricas que desvirtuaban el sentido original, y la supresión de textos que contradecían la doctrina oficial. La Vulgata Latina de Jerónimo, que durante 1000 años fue la única versión de la Biblia autorizada en Occidente, contenía innumerables errores de traducción, algunos accidentales pero otros claramente intencionados, para apoyar posiciones doctrinales específicas. Términos hebreos que tenían un significado en su contexto original eran traducidos de manera que reforzaran doctrinas cristianas posteriores. Pasajes ambiguos eran interpretados de la manera que mejor convenía a la autoridad eclesiástica. Y lo más grave, durante siglos la Iglesia prohibió activamente que los fieles leyeran la Biblia en sus propias lenguas, insistiendo en que solo el clero tenía la capacidad de interpretar correctamente las Escrituras. No resulta sospechoso que una institución que afirmaba basar toda su autoridad en un texto sagrado hiciera todo lo posible para que sus fieles no pudieran leer ese texto directamente. ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué temían que los fieles descubrieran si leían por sí mismos las palabras de Jesús sin el filtro de las interpretaciones oficiales? La conspiración que Spinoza desentrañaba no era el resultado de una confabulación consciente de malvados personajes históricos reunidos en conciliábulos secretos. Era algo más profundo y más insidioso. Era la tendencia inevitable de toda institución a preservar y expandir su propio poder, aunque para ello tenga que traicionar los principios sobre los que fue fundada. La Iglesia cristiana no había comenzado como una institución corrupta y manipuladora. Había comenzado como un movimiento de judíos que creían que Jesús era el Mesías prometido y que esperaban su inminente retorno para establecer el reino de Dios. Pero cuando ese retorno no ocurrió, cuando la generación de los discípulos murió sin ver el cumplimiento de esas promesas, la comunidad cristiana tuvo que adaptarse a la realidad de una existencia prolongada en el mundo. Y en ese proceso de institucionalización, inevitablemente, los ideales originales fueron siendo modificados, comprometidos, abandonados. ¿No es esta la historia de toda revolución? ¿No es cierto que los revolucionarios que toman el poder terminan reproduciendo las mismas estructuras de opresión que pretendían destruir? ¿No será que el poder corrompe no porque los seres humanos sean intrínsecamente malvados, sino porque las instituciones desarrollan sus propias dinámicas que escapan al control de los individuos que las componen? Spinoza comprendió que no bastaba con denunciar la conspiración teológica, que era necesario proponer una alternativa, un nuevo modo de entender la religión que no dependiera del miedo ni de la autoridad institucional. Y esa alternativa la encontró en lo que llamaba la religión natural o la religión racional. Según Spinoza, la verdadera religiosidad no consiste en creer dogmas metafísicos incomprensibles ni en realizar rituales externos, sino en vivir según la razón y practicar la justicia y la caridad. Dios no es un ser antropomórfico que interviene milagrosamente en el mundo, sino la naturaleza misma entendida como una totalidad infinita y eterna, regida por leyes necesarias.
La salvación no consiste en ganar el cielo después de la muerte, sino en alcanzar la felicidad y la paz mental en esta vida mediante el conocimiento verdadero y la vida virtuosa. No necesitamos sacerdotes que nos digan qué creer ni iglesias que controlen nuestra conciencia. Cada ser humano tiene en sí mismo la capacidad de conocer la verdad mediante el uso de su razón y de vivir éticamente mediante el desarrollo de sus virtudes naturales. ¿Pero acaso esta visión no destruía toda la religión? ¿No era esto simplemente ateísmo disfrazado de filosofía? Para sus contemporáneos lo era, y por eso lo llamaron el más peligroso de los ateos. Pero Spinoza insistía en que su filosofía era profundamente religiosa, solo que se trataba de una religiosidad auténtica, no de la superstición organizada que pasaba por religión en su época. Lo revolucionario del pensamiento de Spinoza no era simplemente su crítica a la Iglesia cristiana. Era su propuesta de separar completamente la religión del poder político, de establecer una sociedad donde cada individuo tuviera libertad absoluta de pensamiento y de expresión, donde ninguna autoridad, ni religiosa ni civil, pudiera imponer creencias obligatorias. En su Tractatus, Spinoza argumentaba que el Estado debía ser completamente secular, que su única función debía ser garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, no vigilar sus conciencias ni castigar sus opiniones. Las creencias religiosas debían ser asunto privado de cada individuo, y la disidencia religiosa no debía ser considerada un crimen. Esta propuesta era tan radical para su época que incluso en los relativamente tolerantes Países Bajos causó escándalo. Las autoridades civiles y religiosas se unieron para condenar el libro, que fue prohibido oficialmente, aunque circuló ampliamente de manera clandestina. ¿Por qué esta propuesta de libertad religiosa causaba tanto horror a los poderes establecidos? ¿No era evidente que las guerras religiosas que habían devastado Europa durante el siglo anterior demostraban la necesidad de tal separación? ¿No será que tanto los gobernantes civiles como los eclesiásticos comprendían que su poder dependía precisamente de esa alianza entre el trono y el altar, y que la propuesta de Spinoza amenazaba con destruir los fundamentos mismos del orden social tal como lo conocían? En las tardes de invierno, cuando el sol se ponía temprano sobre los canales helados de Holanda, Spinoza continuaba puliendo sus lentes con la misma meticulosidad con que pulía sus argumentos filosóficos. Vivía en la pobreza voluntaria, rechazando ofertas de cátedras universitarias que le habrían proporcionado seguridad económica, pero que habrían comprometido su independencia intelectual. Sabía que sus ideas eran peligrosas, que en otros países habría terminado en la hoguera, como Giordano Bruno, que incluso en los tolerantes Países Bajos su vida corría peligro de fanáticos religiosos. De hecho, un asesino había intentado apuñalarlo en las calles de Ámsterdam poco después de su excomunión, y Spinoza conservó toda su vida el abrigo rasgado por el cuchillo como recordatorio de lo que arriesgaba por decir la verdad, pero no se arrepentía. No podía arrepentirse, porque había comprendido algo fundamental, que una vida sin verdad no vale la pena ser vivida, que la libertad de pensamiento es el bien más preciado del ser humano, más valioso que la vida misma. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar todo, nuestra seguridad, nuestra reputación, nuestra vida misma por defender lo que consideramos verdadero? ¿Cuántos preferimos el confort de las mentiras aceptadas a la incomodidad de las verdades subversivas? ¿No será que vivimos en una época donde la cobardía intelectual se ha normalizado, donde todos repetimos las opiniones socialmente aceptables sin atrevernos a cuestionar los dogmas de nuestro tiempo? Parte 2. La confrontación entre fe y razón no era algo nuevo en la época de Spinoza. Había atravesado toda la historia de la filosofía occidental desde que los primeros pensadores griegos comenzaron a buscar explicaciones naturales para los fenómenos que antes se atribuían a los dioses. Pero lo que Spinoza hacía era radicalmente diferente de lo que habían hecho los filósofos anteriores. No intentaba reconciliar fe y razón, no buscaba demostrar que ambas conducían a las mismas verdades por caminos distintos, no proponía que la filosofía fuera la sirvienta de la teología. Por el contrario, establecía una separación absoluta entre ambas y declaraba sin ambigüedades que cuando entraban en conflicto era la razón la que debía prevalecer.
La fe podía tener su lugar en la vida humana como fuente de consuelo emocional o de cohesión social, pero no podía reclamar autoridad sobre cuestiones de verdad. ¿Por qué esta posición era tan escandalosa para sus contemporáneos? ¿No había dicho ya Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos medievales, que la verdad no podía contradecirse a sí misma, que si había una aparente contradicción entre la revelación y la razón, entonces era nuestra interpretación de una u otra la que estaba equivocada? Sí, pero Santo Tomás había mantenido la primacía de la teología sobre la filosofía. Había insistido en que había verdades que sólo podían conocerse mediante la revelación divina. Spinoza rechazaba completamente esta jerarquía. Para él, la razón humana era capaz por sí misma de alcanzar todas las verdades necesarias para vivir bien, sin necesidad de ninguna revelación sobrenatural. El conflicto entre fe y razón se manifestaba de manera particularmente aguda en la interpretación de los textos sagrados. Durante siglos, los teólogos cristianos habían desarrollado elaborados métodos de interpretación alegórica que les permitían reconciliar pasajes bíblicos problemáticos con sus doctrinas. Si un versículo contradecía la doctrina oficial, entonces debía interpretarse alegóricamente. Debía entenderse como referencia a alguna verdad espiritual oculta bajo el sentido literal. Esta hermenéutica permitía una flexibilidad infinita en la interpretación y significaba en la práctica que la Biblia podía hacerse decir casi cualquier cosa que los intérpretes autorizados quisieran que dijera. Spinoza rechazaba totalmente este método. Para él, los textos bíblicos debían interpretarse según su sentido literal, histórico y contextual, exactamente igual que cualquier otro texto antiguo. Si contenían contradicciones, esas contradicciones debían reconocerse como tales, no disimularse mediante gimnasias interpretativas. Si contenían afirmaciones que contradecían el conocimiento racional, entonces esas afirmaciones debían entenderse como producto de las limitaciones de comprensión de sus autores, no como misteriosos códigos cifrados de verdades superiores. Pero no era esto tratar la Biblia como un libro meramente humano, despojándola de su carácter sagrado. Exactamente. Y eso era precisamente lo que Spinoza pretendía, porque solo despojando a esos textos de su aureola de infalibilidad divina, era posible leerlos honestamente y comprender lo que realmente decían. La aplicación de este método de lectura racional a los textos sagrados revelaba cosas profundamente perturbadoras para la ortodoxia religiosa. El Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Biblia que la tradición atribuía a Moisés, claramente no habían sido escritos por Moisés. Contenían referencias a eventos posteriores a su muerte, describían lugares usando nombres que solo se les dieron siglos después, mostraban estilos de escritura claramente diferentes que evidenciaban múltiples autores y épocas de composición. Los profetas no habían predicho milagrosamente eventos futuros, sino que sus oráculos habían sido editados y expandidos después de que los eventos ocurrieran para hacer parecer que habían sido profetizados. Los evangelios no eran relatos históricos objetivos de la vida de Jesús, sino testimonios de fe escritos por comunidades cristianas décadas después de su muerte, cada uno con su propia agenda teológica y su propia audiencia en mente. Las cartas de Pablo no eran todas auténticas. Algunas habían sido escritas por discípulos posteriores usando su nombre para dar autoridad a sus propias ideas. En resumen, la Biblia era una colección de textos humanos, escritos a lo largo de siglos por múltiples autores en diversos contextos históricos, reflejando las creencias, los prejuicios y las limitaciones de comprensión de sus autores. ¿Significaba esto que carecían de valor? No necesariamente. Pero sí significaba que no podían ser tratados como fuente infalible de verdad revelada por Dios, que debían ser leídos críticamente, que sus afirmaciones debían ser evaluadas según su coherencia racional y su valor moral, no aceptadas ciegamente por su supuesto origen divino. Spinoza había descubierto que la conspiración teológica para ocultar el verdadero origen y naturaleza de los textos bíblicos no era resultado de la ignorancia. Los eruditos cristianos más sofisticados conocían perfectamente los problemas textuales, las contradicciones, las evidencias de múltiple autoría y edición posterior. Pero este conocimiento,
era celosamente guardado en los círculos académicos y nunca se permitía que llegara al pueblo común. Se enseñaba latín y griego a los futuros sacerdotes precisamente para que pudieran leer los textos originales y apreciar las sutilezas teológicas, pero se prohibía traducir la Biblia a las lenguas vernáculas para que los laicos no pudieran leerla por sí mismos y descubrir esas mismas problemáticas. Cuando algunos reformadores, como Lutero, insistieron en que la Biblia debía estar disponible en el lenguaje del pueblo, la Iglesia Católica reaccionó con horror y la Contrarreforma reafirmó la prohibición de las traducciones no autorizadas. ¿Por qué tanto miedo a que la gente leyera por sí misma el supuesto fundamento de su fe? ¿Qué era lo que no querían que descubrieran? La respuesta era obvia. No querían que descubrieran que el edificio doctrinal del cristianismo institucional no se basaba realmente en esos textos, que muchos de los dogmas centrales tenían poco o ningún apoyo bíblico, que habían sido construidos posteriormente mediante razonamientos teológicos complejos y decisiones conciliares, no derivados directamente de las enseñanzas de Jesús o de las Escrituras. La figura de Spinoza como hereje no era simplemente la de alguien que negaba ciertos dogmas específicos, era algo mucho más radical y amenazador. Era la encarnación misma de la posibilidad de pensar más allá de los límites establecidos por la autoridad religiosa. Por eso había sido excomulgado no solo por la comunidad judía, sino también rechazado y denunciado por todas las iglesias cristianas, porque representaba algo que todos los poderes religiosos temían por igual: la autonomía del pensamiento individual, la capacidad de cada persona de llegar a sus propias conclusiones sobre las cuestiones fundamentales sin necesidad de someterse a ninguna autoridad externa. ¿No es irónico que todas las religiones, a pesar de sus diferencias doctrinales, coincidan perfectamente en su hostilidad hacia el libre pensamiento? ¿No será que reconocen, aunque nunca lo admitirían abiertamente, que el libre pensamiento es su enemigo común, más peligroso que cualquier herejía particular, porque socava el fundamento mismo de su autoridad? Spinoza era peligroso no porque propusiera una interpretación alternativa de las doctrinas religiosas, sino porque cuestionaba el derecho mismo de cualquier autoridad religiosa a imponer interpretaciones obligatorias. La lucidez de Spinoza residía precisamente en su capacidad de ver, más allá de las justificaciones que los poderes religiosos daban para sus acciones, y desentrañar los verdaderos mecanismos de poder que operaban bajo el barniz de la piedad. Cuando la Iglesia quemaba herejes, no lo hacía realmente para salvar sus almas ni para defender la verdad revelada. Lo hacía para aterrorizar a cualquiera que pudiera estar tentado de pensar diferente, para enviar un mensaje claro de que la disidencia se castigaba con la muerte. Cuando se prohibían ciertos libros o se censuraban ciertas ideas, no era para proteger a los fieles de la confusión o el error, sino para mantener el monopolio institucional sobre el discurso religioso. Cuando se insistía en la necesidad de la mediación sacerdotal entre Dios y los creyentes, no era por razones teológicas, sino porque eliminando esa mediación se eliminaba la base misma del poder clerical. Spinoza había aprendido de Maquiavelo a mirar bajo la superficie de las justificaciones morales y religiosas para ver las dinámicas de poder que realmente determinaban las acciones de individuos e instituciones. Y lo que veía no era bonito. La historia de la cristiandad no era la historia de la expansión del amor y la verdad evangélica, sino la historia de las luchas por el poder disfrazadas de disputas teológicas, de la brutal supresión de toda disidencia, del enriquecimiento obsceno de la jerarquía eclesiástica mientras predicaban la pobreza evangélica, de la alianza entre el trono y el altar para mantener a las masas en la sumisión. Pero la herejía de Spinoza iba más allá incluso de estas críticas institucionales. Tocaba el corazón mismo de la concepción tradicional de Dios. El Dios de Spinoza no era el Dios personal de la tradición judeo-cristiana, ese ser antropomórfico que siente emociones, que responde a oraciones, que premia a los buenos y castiga a los malos, que interviene milagrosamente en el curso de la naturaleza. El Dios de Spinoza era identificado con la naturaleza misma, con la totalidad del ser, con la sustancia única e infinita, de la cual todo lo que existe es una modificación. Este Dios no podía actuar por fines o propósitos, no podía elegir hacer una cosa u otra,
No podía cambiar de opinión o arrepentirse de sus decisiones, porque Dios actuaba según la necesidad de su propia naturaleza, y todo lo que ocurría en el universo era el despliegue necesario de esa naturaleza divina. No había contingencia, no había libre albedrío divino, no había milagros entendidos como suspensiones de las leyes naturales. Todo era como tenía que ser, no porque un diseñador inteligente lo hubiera planeado así, sino porque fluía necesariamente de la naturaleza eterna e infinita de Dios. Pero ¿qué clase de Dios era este que no podía escuchar oraciones ni realizar milagros? ¿No era esto simplemente ateísmo disfrazado con el nombre de Dios? Para la mayoría de los contemporáneos de Spinoza lo era, y de ahí la acusación casi universal de ateísmo que se le lanzaba. Pero Spinoza insistía en que su concepción era profundamente religiosa, más religiosa, de hecho, que el antropomorfismo vulgar de las religiones populares. Porque comprender a Dios como la naturaleza infinita y eterna, como la totalidad del ser, producía en el filósofo una reverencia y un asombro más profundos que cualquier antropomorfismo supersticioso. La implicación más radical de la filosofía de Spinoza era la eliminación completa de toda teleología, de toda noción de propósito o finalidad en la naturaleza. El universo no había sido creado para ningún fin. Los seres humanos no ocupaban ningún lugar especial en el esquema cósmico. No éramos el propósito de la creación. No estábamos hechos a imagen de Dios. No éramos el centro del universo. Éramos simplemente una manifestación más de la sustancia infinita, lo más importante desde una perspectiva cósmica que las piedras o los insectos. Esta visión era profundamente desestabilizadora para el antropocentrismo que caracterizaba tanto a la religión como a la filosofía tradicional. Durante milenios, los seres humanos se habían consolado con la idea de que el universo había sido creado para ellos, que ocupaban un lugar especial en los designios divinos, que sus acciones tenían una significación cósmica. Spinoza destruía completamente esta ilusión consoladora. Pero no era esta una visión nihilista que despojaba la vida humana de todo significado y valor. No convertía la existencia en algo absurdo si no había propósito trascendente que la justificara. Spinoza respondía que, por el contrario, solo liberándonos de la necesidad de un propósito trascendente, podíamos encontrar el verdadero valor inmanente de la existencia. Solo dejando de buscar significado fuera del mundo, podíamos apreciar plenamente el significado que reside en el mundo mismo. La ética de Spinoza, que desarrolló en su obra maestra del mismo nombre, proponía un camino hacia la felicidad y la liberación que no dependía de ninguna promesa de recompensa celestial, ni de ningún temor al castigo infernal. La liberación, lo que tradicionalmente se llamaba salvación, consistía en alcanzar el conocimiento verdadero de la naturaleza de las cosas, incluida la naturaleza humana. En la medida en que comprendemos racionalmente por qué sentimos lo que sentimos, por qué deseamos lo que deseamos, por qué actuamos como actuamos, en esa misma medida nos liberamos de la esclavitud de las pasiones, no mediante la supresión o negación de las pasiones, como predicaba el ascetismo cristiano, sino mediante su comprensión racional. Porque comprender una pasión es transformarla en una idea activa, es convertirse de esclavo en amo de nuestras propias emociones. Y el estado más elevado de conocimiento, lo que Spinoza llamaba el tercer género de conocimiento, o conocimiento intuitivo, consistía en comprender todas las cosas particulares como manifestaciones necesarias de la naturaleza divina infinita. Alcanzar este conocimiento producía lo que Spinoza llamaba el amor intelectual de Dios, un estado de beatitud que no dependía de ninguna esperanza de recompensa futura, sino que constituía en sí mismo la mayor felicidad posible para el ser humano. Pero ¿no era esta una ética elitista, accesible solo a los filósofos con capacidad para el pensamiento abstracto más elevado? Quizás, pero Spinoza también insistía en que todo ser humano, independientemente de su capacidad intelectual, podía vivir éticamente siguiendo la guía básica de la razón, buscar lo que es verdaderamente útil para la preservación y el florecimiento de su ser, y esto incluía necesariamente vivir en armonía con otros seres humanos mediante la práctica de la justicia y la caridad. El conflicto entre la visión spinozista y la fe tradicional no era simplemente una disputa académica entre filósofos y teólogos.
tenía profundas implicaciones para la vida práctica y para la organización de la sociedad. Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de poder de las iglesias carecía de legitimidad. No había necesidad de sacerdotes que mediaran entre Dios y los creyentes. No había necesidad de sacramentos que confirieran gracia divina. No había necesidad de iglesias que definieran doctrinas obligatorias. Cada individuo podía relacionarse directamente con Dios, o más precisamente, con la naturaleza divina, mediante el uso de su razón y la práctica de la virtud. Las consecuencias sociales y políticas de esta visión eran revolucionarias. Significaba que la alianza tradicional entre el trono y el altar, esa estructura de poder que había dominado Europa durante 1000 años, carecía de fundamento. El Estado no necesitaba el apoyo de la Iglesia para legitimarse, y la Iglesia no tenía derecho a ejercer poder coercitivo sobre las conciencias de los ciudadanos. La separación completa entre religión y política, la libertad absoluta de pensamiento y expresión, el gobierno secular basado únicamente en consideraciones racionales de utilidad pública, estos principios que Spinoza proponía en el siglo XVII solo comenzarían a implementarse realmente 200 años después, con las revoluciones liberal-democráticas. ¿Por qué tardó tanto en imponerse esta visión si era tan obviamente racional? Porque los poderes establecidos se resistieron con todas sus fuerzas, porque preferían mantenerse en el error que reconocer verdades que amenazaban su dominio, porque como siempre en la historia humana, el progreso moral e intelectual tiene que abrirse paso enfrentando la resistencia brutal de aquellos que se benefician del orden existente. Spinoza sabía que vivía en una época de transición, que el mundo medieval, con su cosmovisión teocéntrica, estaba desmoronándose bajo el peso de los nuevos descubrimientos científicos y de las nuevas formas de pensar. Copérnico había desplazado la Tierra del centro del universo. Galileo había confirmado esta visión heliocéntrica mediante observaciones telescópicas. Newton estaba a punto de demostrar que todo el universo obedecía a leyes matemáticas precisas que no requerían ninguna intervención divina para su funcionamiento. La nueva ciencia estaba construyendo una imagen del universo completamente diferente de la que había prevalecido durante 1000 años. Una imagen donde no había lugar para ángeles, demonios, milagros o providencia divina. Spinoza comprendió que su tarea era proporcionar el fundamento filosófico para esta nueva visión científica del mundo, demostrar que era posible construir una ética y una religiosidad profundas sin recurrir a ninguna de las supersticiones del pasado. Era una tarea inmensa y sabía que no viviría para ver su culminación. De hecho, murió joven a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por el polvo de vidrio que inhalaba al pulir lentes. Pero dejó un legado intelectual que continuaría fructificando en los siglos venideros, inspirando a los ilustrados franceses, a los románticos alemanes, a los científicos y filósofos que construyeron la modernidad. Pero al mismo tiempo, Spinoza era consciente de los peligros de su propia filosofía. Sabía que la mayoría de las personas no estaban preparadas para vivir en un universo sin propósito trascendente, sin Dios personal, sin esperanza de inmortalidad. La religión tradicional, por más supersticiosa e irracional que fuera, cumplía funciones sociales importantes. Proporcionaba consuelo ante el sufrimiento, cohesión social, sentido de pertenencia a una comunidad, guía moral para quienes carecían de la capacidad o la inclinación para razonar por sí mismos. Si esas funciones desaparecían sin ser reemplazadas por algo equivalente, el resultado podía ser el caos social. Por eso Spinoza no proponía abolir la religión, sino transformarla. La religión debía ser despojada de todos sus elementos supersticiosos, de su pretensión de autoridad sobre cuestiones de verdad, de su capacidad coercitiva sobre las conciencias. Pero debía conservarse como práctica social que promovía valores morales básicos de justicia y caridad, como fuente de consuelo emocional para quienes lo necesitaban, como expresión comunitaria de la búsqueda de significado. En otras palabras, la religión debía convertirse en algo completamente voluntario y privado, despojada de todo poder institucional. Pero ¿era esto realmente posible? ¿Podía la religión sobrevivir a la pérdida de su carácter obligatorio y de su pretensión de verdad absoluta? La historia posterior sugeriría que no.
Porque en los países donde la filosofía de la Ilustración se impuso más completamente, la religión tradicional efectivamente declinó hasta volverse marginal, y nada comparable surgió para reemplazar las funciones sociales que antes cumplía. Persona, parte 3. El clímax de la reflexión filosófica de Spinoza sobre la conspiración teológica llega cuando comprendemos que no se trata simplemente de desenmascarar una mentira histórica particular o de corregir errores de interpretación en textos antiguos. Lo que está en juego es algo mucho más fundamental, la capacidad misma del ser humano para pensar libremente, para buscar la verdad sin restricciones, para vivir según la guía de la razón en lugar de según los dictados de la autoridad. La conspiración teológica que Spinoza descubrió no era meramente un capítulo oscuro en la historia de la cristiandad, era la manifestación de una tendencia permanente en la naturaleza humana. El deseo de certeza absoluta, el temor a la libertad, la tentación de escapar de la responsabilidad de pensar por uno mismo, delegándola en alguna autoridad externa. ¿Por qué los seres humanos se someten tan fácilmente a la autoridad? ¿Por qué prefieren la certeza cómoda de los dogmas a la incertidumbre inquietante de la búsqueda racional de la verdad? ¿No será que la libertad intelectual es una carga que la mayoría encuentra demasiado pesada para soportar, que resulta más fácil dejar que otros piensen por nosotros y simplemente obedecer? Spinoza había identificado el mecanismo fundamental mediante el cual opera toda forma de dominación ideológica, la manipulación del miedo. Las instituciones religiosas no mantienen su poder principalmente mediante la persuasión racional o el atractivo de sus doctrinas, sino mediante la generación sistemática de miedo, miedo al infierno, a la condenación eterna, al castigo divino, miedo a ser diferente, a estar equivocado, a quedar fuera de la comunidad, miedo a pensar por uno mismo, a cuestionar la autoridad, a buscar la verdad más allá de los límites establecidos. Este miedo es instilado desde la infancia mediante la educación religiosa, es reforzado constantemente mediante rituales y prédicas, es dramatizado mediante amenazas de castigos terribles para los herejes y los incrédulos. Y es este miedo, más que ninguna convicción genuina, lo que mantiene a las masas sometidas a la autoridad eclesiástica. Spinoza lo había visto claramente en su propia experiencia. Cuando fue excomulgado, la comunidad judía no lo expulsó porque hubiera presentado argumentos racionales refutando sus ideas. Lo expulsó para aterrorizar a cualquier otro que pudiera estar tentado de pensar libremente, para enviar el mensaje de que la disidencia se castigaba con el ostracismo social completo. Y la estrategia funcionó. Ningún otro judío en Ámsterdam se atrevió a defender públicamente a Spinoza o a cuestionar abiertamente las doctrinas de la sinagoga. El miedo había cumplido su función. Pero no es esto lo que continúa ocurriendo en todas nuestras sociedades contemporáneas. No seguimos siendo controlados mediante el miedo, solo que ahora el miedo no es al infierno, sino a ser cancelados socialmente, a perder nuestro trabajo, a ser etiquetados con alguno de los términos infamantes que nuestra época utiliza para deslegitimar a los disidentes. ¿No será que hemos reemplazado la Inquisición religiosa con una Inquisición secular igual de intolerante con la disidencia genuina? La verdad que Spinoza había descubierto sobre la conspiración teológica que cambió el mensaje original de Cristo puede resumirse en una afirmación simple pero devastadora. El cristianismo institucional no es la continuación fiel del mensaje de Jesús, sino su traición más completa. Jesús había predicado un mensaje de amor radical, de compasión sin límites, de justicia para los oprimidos, de rechazo a toda forma de hipocresía religiosa. Había atacado a los fariseos precisamente por poner las tradiciones humanas por encima del espíritu de la ley, por insistir en la observancia externa de rituales mientras ignoraban los verdaderos mandamientos éticos. Había dicho que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Había comido con pecadores y prostitutas. Había perdonado a la mujer adúltera cuando la ley mandaba apedrearla. Había denunciado a los ricos y declarado que sería más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Había expulsado a los mercaderes del templo en un acto de desobediencia civil que anticipaba su crucifixión. Todo su ministerio había sido una demostración práctica de que la verdadera religiosidad consiste en la práctica de la compasión y la justicia, no en la adherencia ad hoc jus continuación,
Parte 3. Conclusión. Mas el cristianismo institucional había invertido completamente este orden de prioridades. Había convertido a Jesús en un Dios abstracto, lejano, definido mediante sofisticadas categorías de teología griega que Jesús mismo nunca habría comprendido. Había transformado la práctica ética en creencia doctrinal. Había reemplazado el llamado a la compasión radical con la obsesión por la pureza dogmática. Había construido jerarquías eclesiásticas que contradecían directamente la insistencia de Jesús en que no hubiera maestros ni líderes espirituales entre sus seguidores. Había acumulado riqueza inmensa mientras predicaba pobreza. Había bendecido guerras, inquisiciones, esclavitud, colonialismo, todos bajo el manto de llevar la civilización cristiana al mundo. Y todo esto en nombre de quien predicaba que el que entre vosotros sea el mayor sea vuestro servidor. ¿No será que la historia de la cristiandad es la historia del triunfo completo de la mentira sobre la verdad, de la institución sobre el espíritu, del poder sobre el amor? Spinoza había comprendido que esta traición del mensaje original de Jesús no era accidental, sino inevitable. Era el resultado natural de la institucionalización de cualquier movimiento revolucionario genuino. Los revolucionarios que obtienen poder tienden inexorablemente a reproducir las mismas estructuras de opresión que pretendían destruir. La iglesia primitiva había comenzado como una comunidad de creyentes que compartían sus bienes, que se reunían en casas privadas, que no tenían líderes con poder coercitivo. Pero cuando la cristiandad se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, cuando los obispos comenzaron a ejercer poder temporal, cuando la riqueza comenzó a fluir hacia las arcas eclesiásticas, entonces la Iglesia se transformó en lo opuesto de lo que había sido originalmente. La propia estructuración de la jerarquía eclesiástica, la pretensión de que ciertos hombres poseían autoridad especial para interpretar la voluntad divina, contradecía directamente el espíritu igualitario del cristianismo primitivo. ¿Por qué insistían en que los obispos ocupaban una posición especial en la comunidad cristiana si Jesús había rechazado explícitamente toda forma de autoridad jerárquica? ¿Por qué afirmaban que ciertos hombres podían consagrar a otros mediante la imposición de manos si Jesús había enseñado que todos los creyentes formaban un sacerdocio común? ¿No será que cada una de esas estructuras fue deliberadamente construida para permitir que la institución ejerciera el máximo control sobre las conciencias de los fieles? El miedo que Spinoza identificaba como la verdadera base del poder eclesiástico no era un miedo al que se optara racionalmente. Era un miedo cultivado desde la infancia, inculcado mediante la educación religiosa, reforzado mediante rituales constantemente repetidos, dramatizado mediante historias de castigos infernales. Los niños pequeños eran aterrados con imágenes del infierno, del diablo, de los demonios que los poseían si no obedecían, del fuego eterno que los quemaría por los siglos de los siglos si cometían pecados mortales. ¿Qué mente infantil podría resistir semejante terrorismo psicológico? ¿Qué niño podría desarrollar un pensamiento crítico independiente si estaba aterrado constantemente de haber incurrido en la cólera divina? Esta educación mediante el miedo creaba seres humanos adultos que habían internalizado completamente la voz represiva del poder religioso, que no necesitaban de vigilancia externa, porque vigilaban constantemente sus propios pensamientos en busca de herejías. Habían sido condicionados a experimentar la culpa y la vergüenza ante cualquier desviación del dogma establecido, a verse a sí mismos como seres completamente depravados que dependían completamente de la Iglesia para salvación. ¿No es notable cómo este mecanismo de control ha permanecido efectivo durante 2000 años? ¿Cómo ha sido capaz de perpetuarse a sí mismo generación tras generación, transformando a las víctimas del control religioso en victimarios que reproducen ese control en sus propios hijos? Pero Spinoza también veía, en el horizonte de su época, los primeros signos de que esta conspiración teológica no podría mantener su control para siempre. La imprenta de Gutenberg había democratizado el acceso a los textos, haciendo imposible que ninguna institución mantuviera el monopolio sobre la interpretación de los escritos antiguos. El crecimiento de la ciencia moderna estaba constantemente revelando que el mundo funcionaba de maneras muy diferentes a las que la teología medieval enseñaba.
Las nuevas formas de pensamiento filosófico, que enfatizaban la razón y el escepticismo, estaban erosionando la aceptación ciega de la autoridad. El éxito de Lutero y los reformadores protestantes, aunque limitado en sus logros, demostraba que la autoridad de la Iglesia romana podía ser desafiada y parcialmente derrotada. Spinoza sabía que estaba viviendo en el preciso momento de transición en el cual el viejo mundo medieval estaba muriendo y un nuevo mundo moderno nacía. La pregunta era, ¿qué tipo de mundo sería este? ¿Terminaría por liberarse completamente de la superstición y la autoridad religiosa coercitiva? ¿O encontraría nuevas formas más sutiles de control, nuevos dogmas para reemplazar los antiguos? 3 siglos después de Spinoza, podemos responder esta pregunta con certeza. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Aunque la conspiración teológica que él desenmascaró continúa siendo enseñada en iglesias y seminarios, aunque millones de personas continúan viviendo bajo el control del miedo religioso, la verdad sobre los orígenes humanos de los textos bíblicos, sobre la naturaleza histórica de la religión, sobre el conflicto fundamental entre fe y razón, ha llegado a ser conocimiento común entre todos aquellos que buscan sinceramente la verdad. Los descubrimientos arqueológicos, los análisis lingüísticos, la crítica textual rigurosa, la investigación histórica meticulosa, todos estos han confirmado punto por punto los análisis de Spinoza. Los evangelios realmente fueron escritos por autores anónimos décadas después de Jesús. Los milagros realmente tienen explicaciones naturales o fueron añadidos posteriormente. Las doctrinas centrales del cristianismo realmente carecen de apoyo en los textos más antiguos. La Iglesia realmente suprimió textos alternativos y manipuló la tradición textual. El poder temporal de la Iglesia realmente corrompió su mensaje espiritual. Todo aquello que Spinoza afirmaba, arriesgando su reputación y su seguridad, ha sido confirmado por la investigación académica moderna. Pero ¿por qué entonces la mayoría de las personas continúa aferrándose a los dogmas que Spinoza desenmascara como mentiras? ¿Por qué no parece importar que la verdad haya sido desenterrada? ¿No será que el miedo es más poderoso que la verdad? ¿Que la gente prefiere vivir en la ilusión cómoda que enfrentar la realidad incómoda? Y sin embargo, el hecho de que ustedes estén leyendo o escuchando esto, de que se atrevan a cuestionar la narrativa religiosa oficial, de que busquen verdades más allá de los confines establecidos por la autoridad. Esto es prueba de que algo ha cambiado desde la época de Spinoza. Desde cualquier rincón del planeta en el que se encuentren, desde la ciudad en la que viven, a la hora que marca su reloj en este momento preciso, tienen acceso a información que haría que la gente de épocas anteriores fuera ejecutada como hereje. Tienen acceso a los textos antiguos en sus formas más originales. Pueden leer la investigación de académicos honestos que han dedicado sus vidas a comprender la verdadera historia de la religión. Pueden escuchar los argumentos de filósofos que continúan la tradición espinosista de la crítica racional de la ideología religiosa. Y no es significativo que a pesar de toda esta información disponible, a pesar de que la censura eclesiástica ya no tiene el poder de quemar libros o ejecutar pensadores, el miedo continúa siendo la fuerza más poderosa manteniéndonos en la ignorancia voluntaria. Les invitamos a que escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan, qué hora marca en ese lugar, en este momento preciso en el que decidieron enfrentar estas preguntas perturbadoras, porque este viaje hacia la verdad no es solitario. Es una búsqueda colectiva que nos une más allá de todas las divisiones que nos han sido impuestas. Y si estas reflexiones resuenan en su espíritu, si despiertan en ustedes la sed de verdad que dormía bajo el peso del conformismo establecido, compartan este mensaje con alguien cercano, con ese amigo que también siente la inquietud de vivir más allá de las certezas heredadas y que fluyan las bendiciones hacia sus familias como la lluvia que llega después de la sequía, como la luz que rompe la oscuridad que ha dominado durante demasiado tiempo. La verdad final que Spinoza legó a la posteridad es que la liberación intelectual comienza cuando dejamos de temer la verdad, cuando comprendemos que los misterios de la vida son mucho más nobles y hermosos cuando se entienden racionalmente que cuando se ocultan bajo capas de dogmas incomprensibles. El universo que la ciencia moderna nos revela
las leyes naturales que operan con precisión matemática, la historia compleja de la vida que surge sin necesidad de un diseñador inteligente, el ser humano entendido como un nodo en la red de la naturaleza infinita. Todo esto es infinitamente más maravilloso, infinitamente más digno de admiración que los relatos simplistas de la cosmología medieval. La verdadera religiosidad no consiste en cerrar nuestros ojos ante la verdad y repetir fórmulas mágicas, sino en mirar directamente la realidad tal como es, sin velos ni ilusiones, y en responder a esa realidad con admiración, con humildad ante la magnitud de lo que no comprendemos, con compromiso ético de vivir de manera que fomente la vida y la flourishing de todo ser. Spinoza lo había comprendido mientras pulía lentes en la soledad de su taller, y nosotros 200 años después, cuando finalmente podemos hablar abiertamente, sin temor a la persecución eclesiástica, debemos honrar su legado, continuando la búsqueda incesante de la verdad, sin importar a dónde nos lleve esa búsqueda, sin importar cuántos dogmas tengamos que dejar atrás en el camino, sin importar cuánto miedo enfrentemos de aquellos que se benefician del mantenimiento de vuestras ilusiones, porque la verdad como Spinoza conocía en lo profundo de su ser no puede ser enterrada para siempre. Siempre encuentra grietas por donde filtrarse, siempre encuentra espíritus valerosos dispuestos a proclamarla, siempre termina por triunfar sobre la mentira, aunque el triunfo sea más lento de lo que deseamos, aunque cueste más sufrimiento del que es justo. Y ese triunfo definitivo de la verdad sobre la mentira es el único cielo que necesitamos, la única redención que vale la pena buscar, la única bendición que realmente importa.